Bien, ¿están viendo mi pantalla ahí? O me ven la cara, no sé qué, si están en mosaico o si están... Las dos cosas. Bien. Bueno, vamos a la presentación. Hoy vamos a hablar de funciones inversas. No sé si ya alguien leyó la parte del... Creo que no, porque todavía no les dije nada. No creo que les haya dado ganas así esporádicamente de leer el material. Pero no sé si estuvieron leyendo algo de funciones inversas. La idea de la función inversa, como su nombre lo dice, es deshacer lo que hace una función. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x, fíjense que esta función la estamos viendo como con esta idea de máquina, ¿no? En la función ponemos una entrada, esa máquina le hace algo y a la salida devuelve otra cosa. Ahí estamos viendo un ejemplo de un valor del dominio. No sé si están viendo el movimiento o lo veo yo solo. ¿Alguien me puede decir cuál sería la ley de esta función? Es fácil lo que hace, o sea, lo que entra... X por 2, 2x. Claro, exactamente. O sea, lo que hace esta función es agarra la x y la multiplica. En realidad no por 2, porque fíjate que entra el 2 y sale el 6. Por 3. Por 3, exactamente. O sea, lo que hace esta función sería 3 por x. ¿Sí? Entonces ustedes piensen, decíamos, en las funciones como una máquina que me permite calcular ciertas cosas. O, por ejemplo, yo puedo hacer que las variables sean, voy a poner un ejemplo, cualquiera. El tiempo como entrada y como salida la cantidad de metros que recorrí, la distancia que recorrí en un determinado tiempo. Entonces, yo con una función inversa podría hacer lo opuesto. Podría decirle la distancia recorrida y esa función inversa me podría devolver el tiempo que tardé en recorrer esa distancia. ¿Sí? O sea, lo que hace la función lo deshace la función inversa. Así a simple vista, si yo le meto un 2 y le saco un 6 a f de x, o sea, lo que esta función hace, ¿qué debería ser lo que la función deshace? O sea, si yo tengo que construir otra función que se va a llamar f a la menos 1, que ahora la voy a mostrar, que sería otra función distinta, es como si fuera un g de x. Le ponemos f a la menos 1 solamente para indicar que es inversa. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer esta función Y inversa? tendría que. Sería la función x sobre 3. Claro, o sea, si yo quiero que esta función inversa deshaga lo que hace esta función, tendría que tomar una función que divida por 3. ¿Sí? O sea, esta función deshace lo que hace f de x. Yo le meto un 6 y me saco un 3. Y en la anterior veíamos que era al revés. Yo metía un... Yo metía un 2 y sacaba un 6. Y en esta hay un error. Fíjense que hay un error. En esta hay un error. Yo meto un 6 y Sería saco... x sobre 2. Claro. En realidad tiene que ser un 2 esto. Porque yo meto un 6 y saco un 2. Entonces, ¿cuál sería la ley de esta función? Que ya me la dijo Gustavo recién. Sería tomar el valor de entrada y dividirlo por 3. ¿Hasta ahí vamos? Esa es la idea, la noción de la función inversa. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver es cuándo se pueden aplicar esas funciones inversas, porque no siempre existen, qué interpretación gráfica tienen y cómo encontrar las leyes de funciones inversas. O sea, en este caso era fácil. Entonces, en primer lugar, vamos a aproximarnos a la definición con lo que tenemos. Decíamos que si yo tengo una función que va, se llama f, que va de a en b, ¿qué era esto? F de a en b. Cuando hablo de a acá, ¿qué es este a? El dominio. El dominio. ¿Y el b ahí qué sería? El codominio. El codominio. O sea, si yo tengo una función que se llama f, que tiene dominio a y codominio b, la función inversa, f a la menos 1, va a tener como dominio b y como codominio a. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasaba acá. En esta función multiplicar por 3, yo como entrada le ponía un conjunto que adentro tiene el 2 y en el codominio estaba el conjunto que tiene el número 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer que este se llama A, este conjunto, y este conjunto se llama B.
Cuando yo tomo la función inversa es al revés. En el conjunto este que antes llamábamos B, ahora es el dominio. Y el valor de salida va a estar... O sea, mi codominio va a ser el dominio de la función anterior. Entonces arranco a definirlo de esta manera, diciendo quiénes son los conjuntos. Entonces voy a definirla como f de la menos 1, que va a ser una función que va de B en A, de manera tal que f de la menos 1 de I va a ser igual a X. ¿Sí? Si solo sí, lo voy a poner abajo, porque en la grabación salgo yo ahí. Si solo sí, f de X es igual a I para todo I que pertenezca al conjunto B. Ahora lo vamos a ver un poquito más con detenimiento. Entonces, en primer lugar, vamos a un ejemplo. ¿Sí? Esta acá es una definición de función f de x definida como... ¿Qué eran estos elementos? ¿Cómo se llamaban? Pares ordenados. Pares ordenados. O sea, esa es una definición de una función como pares ordenados. O sea, es una función definida por tres pares ordenados. Primero, ¿es función? Recordemos que para que sea función no se tiene que repetir nunca el primer elemento. Acá tengo primer elemento 1, primer elemento 2, primer elemento 3. Perfecto. Es función. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un diagramita acá al costado para interpretar los conjuntos de esta función. A simple vista, si nadie me dice nada, yo voy a suponer que el dominio está formado por 1, 2 y 3, que son los primeros elementos. Y el codominio va a estar formado por 2, 3 y ¿qué más? Y 9. Y 9. Entonces, acá me dice pares ordenados. Par ordenado 1 con 2, par ordenado 2 con 3, par ordenado 3 con 9. Esta sería la función f. ¿Sí? F de x. ¿A qué equivale f en 1? O sea, la imagen de f en 1. ¿Cuál es? Es 2. Es 2. O sea, ¿qué hago? Busco este valor 1, que está acá, y me fijo con qué valor se corresponde, que es 2. Entonces este es 2. F en 2 sería buscar el valor 2 y ver con quién se corresponde. 3. Y f en 3 tengo que buscar el valor con el que corresponde, y en este caso es 9. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto antes. Por ahí si alguien tiene alguna duda, volvemos, no hay problema. Ahora hay que pensar en la función inversa. La función inversa, f a la menos 1, ¿sí? Sería tomar el conjunto B como dominio, que tiene los valores 2, 3 y 9, y el conjunto A como codominio. Esta sería f a la menos 1 de x. Entonces, ¿cuál sería la correspondencia de valores? Si en la función original 1 se relaciona con 2, en la función inversa 2 se relaciona con 1. Si en la original 2 se relaciona con 3, acá 3 con 2. Y si en la original 3 con 9, en la inversa 9 con 3. ¿Sí? Entonces podríamos definir f a la menos 1 de x como un conjunto de pares ordenados. ¿Cuáles van a ser esos pares ordenados? Díganme uno que yo después hago los otros. 2, 1. Claro, 2 con 1. O sea, sería tomar todos los pares ordenados de la función original e invertirlos. O sea, si acá era 1, 2, acá es 2, 1. 2, 1, que sería este elemento, este elemento, este elemento, este elemento. O sea, el segundo sería 3, 2. Y el tercero sería 9, 3. ¿Sí? Ahora me dice, en el ejemplo 1 acá, f a la menos 1 en 2. ¿A qué es igual? A 1. A 1. ¿Cómo, O sea, cómo? claro, acá, mira, f a la menos 1 es esta función que acabamos de definir acá. Entonces acá te pide f a la menos 1 en 2 sería buscar el valor de dominio 2 y ver con quién se corresponde. En este caso es con 1. Acá f a la menos 1 en 3, ¿a qué es igual? Sería buscar claro, a 2. Buscar con quién se corresponde, que es 2. Y acá f a la menos 1 en 9 sería 3. Repito, si alguien tiene dudas, páreme que volvemos a verlo. Entonces, a simple vista,
Todo muy lindo. Esta función está formada por 3 pares ordenados, es sencilla. Doy vuelta a los conjuntos y chao. Doy vuelta a los pares ordenados y listo. Pero van a tener que cumplirse ciertas condiciones para que una función tenga inversa. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver ahora, cuáles son las condiciones para que una función tenga o no tenga inversa. Yo no se las voy a decir directamente. Ahora en ese link que les pasé por el chat, vamos a hacer un breve juego. Vamos a hacer una sola pregunta. Y vamos a ver si la responden bien o no. Pero ahora les voy a dar un par de pistas para que ustedes puedan deducir a ver cuáles son las condiciones que hacen falta para que una función tenga inversa. En este ejemplo que vemos acá, fíjense lo que pasa. Tengo una función que tiene pares ordenados 1 con 2, 2 con 3, 3 con 3. ¿Es función o no es función? No, ¿Por qué no? Sí, es función. porque se repite el dominio. Ah, ahí tenemos uno que El dice que dominio y sí. el dominio. Claro, en realidad, para que sea función, ¿cuál es el que no se tiene que repetir? El dominio. Claro, el valor de dominio. Fíjate acá. Primer elemento 1, primer elemento 2, primer elemento 3. Entonces, esta es función. ¿Sí? Pero es una función que no cumple con una de las propiedades que vimos la clase pasada. Que no voy a decir cuál es. Vamos a ver si se la acuerdan. Entonces, esta es una función, ¿sí? Que si yo la grafico, voy a tener el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 3. Son 3 puntitos en esa función. Entonces, si este es X y este es Y, esa sería la gráfica de esa función. Si yo hago la prueba de la línea vertical, voy a cambiar de color. No sería, Juanma, no sería al revés. Esa no es El 3 no la, tendría que estar arriba del 2. Ajá, tenés esa no razón. es la 2 con gráfica de la 3. función. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. Sería 1 con 2. Este es 2. Este es 1. El 2 con el 3. Ahí. Ahora está bien. Y el 3 con el 3. Este ahí. Ahora está bien. Ahora está bien. Bien. Esos 3 puntos serían conformarían la gráfica de la función. Gracias por avisarme porque la otra vez me mandé una también y quedó así grabado. Esperen que va a entrar alguien. Un segundito. Ahí está. Bien. Entonces, si yo hago la prueba de línea vertical, acá tengo una sola imagen, acá tengo una sola imagen, acá tengo una sola imagen. Esto es una función. ¿Sí? ¿Cuál es f en 1? Me fijo dónde está 1, con quién se corresponde, con 2. ¿Cuál es f en 2? 3, 3. ¿Y cuál es f en 3? También es 3. 3. ¿Podría llegar a calcular la función inversa con esto? Y sí, agarro, digo, bueno, mira, este es A, este es B. Acá el conjunto A tiene los valores 1, 2 y 3. Y acá el conjunto B tiene los valores 2, 3 y 3, que como es un conjunto no lo pongo dos veces. Entonces, esta va con esta, que lo saco del primer par ordenado. El 2 con el 3, que lo saco de este par ordenado. Y el 3 con el 3. Ahora, cuando yo trato de hacer la función inversa, invierto No esto. cumple con la definición de función. Exactamente, no cumple con la definición de función, porque para el elemento, voy a hacerla de todos modos para que se vea gráficamente. Porque le tiene que corresponder un elemento, digamos. Exactamente, el elemento voy a tener 2 y 3, y acá voy a tener 1, 2 y 3. Y acá voy a tener el 2 se va a corresponder con 3, y el 3 se va a corresponder con 3. Y el 1 se va a corresponder con 2. Así, ¿está bien? No, cualquiera dice. Hay que invertirlo. El 2 con el 1. El 3 con el 2. Esperen que tengo que borrar esta. El 3 con el 2. Y el 3 con el 3. Entonces ahí tengo dos flechas que salen del dominio. Y van a un elemento del dominio. Entonces, esto no es función. No cumple con cuál de las dos condiciones que habíamos visto. Unicidad. Exactamente, no cumple con la condición de unicidad. Vamos a ver. Juanma, lo seguís poniendo mal, porque estás poniendo que el 2 va con el 3. El 2 va con el Estamos 3. haciendo la inversa del 3 con el 3. 3 con 3. No, tenés razón. Muy bien.
Siempre atento a la jugada del rival. Muy bien, muy bien. Gracias por avisar. Ahí está, 3 con 3. Bien, ahora sí está bien. Tenemos 2 flechas que salen del 3 y eso significa que no cumple con la condición de unicidad. ¿Sí? Condición de unicidad. Lo dejo para que lo revisen después si no se acordaban. Entonces, esta función no tiene inversa. ¿Sí? O así a simple vista como está planteada no se puede invertir, porque al invertirla me resulta una relación que no es función. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esta otra función. Esta es una función que, fíjense que la ley es como la primera, es 1 con 2, 2 con 3, 3 con 9, pero acá le estoy definiendo el dominio y le estoy definiendo el codominio. ¿Sí? Directamente no puse A, B y enumeré los elementos, directamente este que está acá es A y este que está acá es B. ¿Sí? Entonces me está diciendo, mira, tenés esta función que tiene 1, 2 y 3 en el dominio y tiene 2, 3, 9 y 10 en el codominio. Y me dice acá, mira, 1 con 2, 2 con 3, 3 con 9. ¿Es función o no es función? Sí. No, porque te falta ubicar el 10 en algún lado. Bueno, pero... Podría ser 4-10. Claro, pero ahí estamos cambiando la relación. Ahí lo que me está diciendo es que me sobra Pero un el otro elemento en valor el codominio. Recuerden lo siguiente, la función es como una maquinita, decíamos. Si vos pones algo que no tiene salida, se rompe. ¿Qué podés poner en la entrada? Podés poner 1. ¿Tenés salida? Sí. Podés poner 2. ¿Tenés salida? Sí. Podés poner 3. ¿Tenés salida? Sí. Si te sobra el 10 acá, no pasa nada, porque el 10 nunca va a ser imagen de esa función, pero puede estar ahí tranquilamente. ¿Sí? Un ejemplo de esto que habíamos visto era la función cuadrática. Vos en la función cuadrática, cualquier real que pongas va a tener una imagen positiva, o 0. Y todas estas imágenes, todas las negativas, nunca van a tener salida. Pero sin embargo, están en el codominio de la función. ¿Está? Entonces, ¿esto es una función? Sí, es una función. Pero no cumple con otra de las propiedades que vimos en la clase pasada. ¿Sí? En este caso, ahí está todo bien, pero cuando la quiere invertir, ¿qué es lo que me va a pasar acá al querer invertirla? Y me va a pasar que voy a tener lo siguiente. Voy a tener... Que tiene entrada, pero no que tiene salida. claro, voy a tener como dominio esto. Y como codominio esto. Ahí, ahí y ahí. Y esta no va a tener salida. Y ahora sí se me va a romper la máquina. En este caso no va a cumplir con qué condición. Existencia. Exactamente. La anterior función no cumplía con condición. La anterior relación que resultaba de invertir la función no cumplía con la condición de unicidad. Y esta no cumple con la condición de existencia. ¿Qué significa eso? Que vos para un valor de entrada no vas a tener salida. ¿Sí? Entonces acabamos de ver 3 ejemplos. Un ejemplo de una función que tiene inversa, que es esta. ¿Sí? Una función que no tiene inversa, que es esta, porque no cumple con la condición de unicidad al invertirla. Es decir que tengo 2 elementos o más que tienen una misma imagen. No sé si se acuerdan cómo se llamaba eso, no lo digan. Y tenemos otro ejemplo de una función que no es inversa porque acá me sobra un elemento en el codominio y si bien es una función, al invertirla, ese elemento va a formar parte del dominio y no va a tener imagen y no me va a cumplir esa nueva función con la condición de existencia. ¿Estamos? Entonces, vamos a jugar el jueguito este que les decía, que sería entrar a esta página menti.com y colocar el código este 706090, o si no, hacen clic en el chat, se van al chat acá del Google Meet y hacen clic en ese link que está ahí. Y yo mientras tanto voy a ir viendo. A ver si hay alguien. Bien, me dice esperando a los jugadores, son 5. ¿Cuántos somos nosotros que no veo? Ah, somos más. Los espero un poquito más. Van a tener 20 segundos para contestar una preguntita. Juanma, Sí, ¿dónde está el link? en el chat. Fíjate en el chat de Google Meet
O si no, entras a menti.com y pones, para que voy a presentarlo, voy a mostrarlo en la pantalla, así lo ven. Un segundito. Bien, no sé si ven la pantalla. Tienen que ir a esta página, menti.com, y cuando les pide el código ponen 70 60 90. Ahí entró alguien más, no sé si la puedo ver. No, todavía no. Bueno, Acá. espero. Y si no, voy a ir al chat y voy a pegar de vuelta. Es ese código. Esto si Acá. sale bien, la clase que viene lo vamos a usar de vuelta. Bien. Bueno, me dice que hay 7. Y acá somos 13. Menos yo, 12. Espera un poquito más. ¿Alguien tiene algún problema para entrar? 8. Ahí hay uno más. Profe, a mí me queda cargando, no me deja entrar. Ah, vos estabas del celu, Brisa. Sí. Bueno, a ver. Está con datos porque por ahí anda medio lento. Ahí hay 9, hay uno más. Ah, no te da problema, Cristian, no hay problema. Es para que. Era más que nada para probarlo. Después, si querés para la que viene, lo probamos antes. Bueno, ahí va, es una preguntita. Tiene que ver con las condiciones que estuvimos viendo recién. Condiciones para que una función tenga inversa. Ahí miren en la pestaña que les va a aparecer. Hay distintas opciones, quedan 25 segundos. Una de las opciones es que sea impar, otra es que sea sobreyectiva, otra es que sea de real en real, otra es que sea inyectiva y otra es que sea par. ¿Sí? Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser las 4. O sea, de todas las definiciones que vimos hasta el momento, ¿qué les parece que tiene que cumplir? Una función para que tenga inversa. 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. Bien. Había dos opciones correctas. Una era que sea sobreyectiva y otra era que sea inyectiva. Hubo uno solo que respondió bien. Y hubo 4 que respondieron que sea inyectiva, pero le faltó que sea sobreyectiva. A mí me dejó elegir una sola. ¿Sí? Profe. Capaz que no llegaste a tiempo. Porque cuando llega el tiempo se... No, te deja elegir una sola, no va a jugar más. A mí me dejó elegir una sola. ¿Sí? A ver. Sí, a mí también. Bueno, vamos a suponer que los 5 ganaron entonces. Lo voy a- No. Esas son las cosas que quería probar, ¿no? Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí les voy a compartir quienes le hicieron bien. Bien. Ahí está. Acá el puntaje lo calcula en base a la respuesta, si está correcta o no está correcta, y a la velocidad. El más rápido ahí que tocó fue Gustavo. Después Mario, ahí nomás. Una décima de segundo. Adán también estuvo ahí nomás. El Messi a Miel. Cape, no sé quién es Cape. Yo, profe. Ah, bien. Gaby. Y claro, para ponerlo más rápido. Y Brisa, bueno, no llegó. Se llegó a conectar, pero no llegó a tocar la opción.
Bien, la idea de esto es por ahí que hagamos después, a partir de la clase que viene, algunos ejercicios. Yo les voy a ir dejando algunas opciones y que tengan las dos pestañas abiertas, la de la videoconferencia y la del Menti, entonces vamos a ir ahí interactuando. Por ahí si están con el celu es más complicado, por ahí Brice estaba en desventaja porque tenía que ir de una pestaña a la otra y bueno, si es por tiempo es medio complicado. Pero les digo, se los muestro para que vean por ahí la forma de, si están en la clase que viene, si tienen la posibilidad de tener dos dispositivos, por ahí es más cómodo, o si están desde la compu mejor, y bueno, es más rápido. Entonces, condiciones para que una función sea... Esperen que voy a compartir de vuelta. Condiciones para que una función sea tenga inversa. Bueno, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva. Si cumple esas dos condiciones, ¿qué significa? ¿Qué podríamos decir de esa función? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era? Si una función era inyectiva y era sobreyectiva a la vez, ¿qué pasaba? A ver, esperen que alguien quiere entrar. Ahí está. Si una función era inyectiva y era sobreyectiva, era biyectiva. ¿Sí? Una función biyectiva es una función que cumple con esas dos condiciones, o 1 a 1. ¿Por qué tiene que ser inyectiva y por qué tiene que ser sobreyectiva? Básicamente, voy a volver para atrás. Si la función es inyectiva, como esta que está acá, y sobreyectiva, como esta que está acá, voy a marcar ahora en otro color, así después les quedan las anotaciones. Están viendo mi pantalla, ¿no? Ya veo que yo estoy hablando. Sí, se ve. Bien, acá. Si la función es inyectiva, no voy a tener nunca una imagen repetida. ¿Sí? Acá, en el conjunto de las imágenes, tengo 2, tengo 3 y tengo 9. Y si la función es sobreyectiva, no me va a sobrar ningún valor en el codominio. O sea, acá 2 está relacionado con 1, 3 está relacionado con 2, 9 está relacionado con 3. No me sobra más nada acá. O sea, si la función es sobreyectiva, la imagen de la función era exactamente igual al codominio de la función. ¿Está? Entonces, sí o sí tiene que cumplir con esas dos condiciones para que una función tenga inversa. Fíjense qué pasaba acá. Esta función que vimos acá, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Con cuál de las dos no cumple? ¿Con cuál de las dos condiciones no cumple? Con la de inyectiva porque se repite la imagen. Exactamente, tengo más de una imagen, tengo una imagen que se puede obtener con más de una entrada. O sea, si yo a la función esta le pongo 2, sale 3. Si le pongo 3, sale 3. O sea que no es una función inyectiva. Y al invertirla, la función o la relación no cumple con la condición de unicidad y por lo tanto no es función. Esta otra que está acá, ¿qué pasa? No cumple con la sobreyectiva porque sobra una imagen. Claro, acá me sobra el 10, que no tiene, o sea, no es imagen de ningún elemento. Entonces, al invertirlo, no me va a cumplir con la condición de existencia. Entonces es importante que una función sea biyectiva. ¿Sí? Para que una función tenga inversa, tiene que ser biyectiva. Si no es biyectiva, en algunos casos lo que podemos hacer es restringir el dominio o restringir el codominio. ¿Sí? Dependiendo de si yo quiero forzar la inyectividad o forzar la sobreyectividad. Ahora vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver primero un procedimiento, o sea, cómo hacemos a partir de la ley para encontrar la inversa de una función. Si yo tengo esta función, la función f de x igual a 6x más 3. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La escribo de forma explícita. Escribirla de forma explícita sería igual a algo. En este caso es y... Voy a usar otro color porque no se ve el verde. Y es igual a 6x más 3. O sea, primer paso, escribirla de forma explícita. ¿Qué tenía que hacer yo en una función inversa? Básicamente, corresponder todos los valores de y con los valores de x. O sea, invertir x e y. Entonces lo que voy a hacer ahora es
despejar, usar todo el álgebra que ustedes conocen para despejar la x. Si quiero despejar la x acá, que me quede x igual a algo, en vez de y igual a algo, que es lo primero que tengo que hacer acá. Sumar menos 3. Restá menos 3 de los dos lados. Exactamente, me queda y menos 3 igual a 6x. Y ahora, Dividirlo sobre 6 quedaría. claro, me va a quedar x igual a y menos 3, invertí acá los miembros, y menos 3 sobre 6. De esa manera lo que hice fue despejar x. Y ahora lo que voy a hacer es intercambiar x con y. O sea, esta relación que está acá es la función inversa, pero nada más que para que sea una función inversa tiene que estar en función de x. Entonces, ¿qué hago? Donde dice x pongo y todas las veces que diga y pongo x. En este caso dice una sola, así que es fácil. Pongo x. Entonces me va a quedar x menos 3 sobre 6. Y esto que está acá, ahora deshago el paso de representarla de forma explícita y digo, bueno, f a la menos 1 de x es igual a x menos 3 sobre 6. Entonces básicamente lo que hicimos fueron 3 pasos. Primer paso, escribir de forma explícita, y igual a lo que sea. Segundo paso, despejar x. Tercer paso, reemplazar x por y. Y ahí me quedó la función inversa. ¿Sí? Esto yo después se los voy a dejar en en el aula virtual para que puedan ver la presentación también, además del video que estoy grabando. Un segundito que se quiere unir a alguien. Ahí está. Entonces, esos son los 3 pasos que ustedes tienen que seguir para despejar, mejor dicho, para hallar la ley de una función inversa. Siempre que sea biyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Me van a ayudar ustedes ahora. Tengo esta función, hallar la inversa de g de x igual a 5x cuadrado. En primer lugar, ¿esta función cumple con la condición para invertirse? No sé si recuerdan cómo era, qué tipo de función es esta. Cuadrática. Es una cuadrática, ¿sí? Que si yo la grafico, voy a hacer una gráfica muy fea, acá a mano. Va a Pero tener esa esta repite forma. su imagen, ¿o no? Claro, o sea, lo que va a pasar con esta función es que si yo hago la prueba de la línea horizontal, toco ahí y veo que acá tengo la misma imagen para dos preimágenes diferentes. Y acá, toco acá y no tengo ninguna imagen. O sea, esta recta me va a indicar que no es sobreyectiva y esta recta me va a indicar que no es inyectiva. Por lo tanto, esta función no es biyectiva, o sea que no la puedo invertir. ¿Está? Porque no cumple con ninguna de las condiciones. Ahora, voy a hacer, está puesta a propósito esta función porque acá lo que voy a hacer es eso justamente de restringir el dominio y restringir el codominio. En primer lugar, si yo de esta función tomo solamente esta rama, la rama positiva, o bien la rama negativa, en este caso tomo la rama positiva porque pintó, pero podría tomar la otra rama, ¿sí? Si tomo este pedazo solo de función, la función va a cumplir ahora con la condición de ser inyectiva. Imagínense que tengo esa función, ¿sí? Y que el dominio va a ser este, va a ser 0, infinito. O sea, el dominio de la función va a ser el intervalo 0, infinito. En este caso ahora ya la función empieza a ser inyectiva. Y si yo además le digo que el codominio de la función, si yo quiero que sea sobreyectivo también, ¿cuál va a ser el codominio de la función? Porque ahora este problema lo sigo teniendo. ¿Sería menos infinito 0? Menos infinito 0. O sea, tomo esto como codominio. A ver. Voy a pintar en otro color. Lo que yo tomo como codominio, ¿qué es? ¿Lo que pinté de verde recién o lo que estoy pintando ahora de celeste? Lo celeste. ¿Qué intervalo es este? Es parecido al que me dijo el Messi. De 0 a infinito, pero abierto en 0. Eso, 0 infinito. Y lo puedo poner, o sea, el 0 lo puedo incluir. Porque en esta función, si yo pongo 0 en la entrada,
0 por 5 al cuadrado. 0 al cuadrado por 5 me da 0. O sea que... uy, ¿qué hice acá? Lo puedo cerrar ahí. Que borro. 0 infinito y abierto en infinito, pero el 0 puede estar. Entonces, ¿qué hice acá? Si la función era de real en real, lo que hice fue, este real lo restringí, lo convertí en esto. Y este real lo restringí, lo convertí en esto. Entonces, con esta restricción hice que la función sea inyectiva y con esta restricción hice que la función sea sobreyectiva. Entonces, eso es aplicar restricciones para forzar una función que tenga inversa. Entonces, ¿qué hago? En esta función que se llama g de x, lo que hice además fue definir a g como una función que va de este intervalo a este intervalo. De 0 infinito a 0 infinito. Y ahora sí, la ley esa. ¿Está? Ahora sí es una función biyectiva y ahora sí puede calcularse la inversa. Entonces, paso 1 para encontrar la función inversa. ¿Cuál era? ¿Qué tengo que hacer ahí? Escribir la ley con móvil. Claro, o sea, me quedaría igual a 5x cuadrado. Bien, ahora Despejar X. despejo Divide x. en ambos lados. Eso. Paso el 5 dividiendo, que sería multiplicar por un quinto los dos miembros. Me quedaría y sobre 5 igual a x cuadrado. Y ahí me quedaría que la raíz cuadrada de y sobre 5 es igual al valor absoluto de x. Como yo acabo de definir... Un segundito. Como yo acabo de definir que el dominio va a tomar valores positivos o 0, y el valor absoluto lo que está haciendo es tratar de restringirme los valores a positivos, no va a hacer falta el valor absoluto. O sea, ya con esta restricción que hicimos de dominio, al decir que son positivos, este valor absoluto no hace falta. O sea que directamente me queda que x es igual a raíz de y sobre 5. ¿Y ahora qué hago? Intercambiar la X por la Y. Es intercambio x con y. Entonces donde dice x pongo y, me queda y igual. Donde dice y pongo x sobre 5. Y esta que está acá es g a la menos 1 de x, que es la función inversa. ¿Está? Lo que vamos a hacer ahora es ver la interpretación gráfica. Vamos a usar GeoGebra. ¿Hasta ahí hay dudas? No. Bien. Vamos con la interpretación gráfica. Esperen que me murió el GeoGebra. Ahí está. Bueno. Voy a arrancar de vuelta de un GeoGebra en blanco. Así de paso aprendemos a usar estas funciones. En primer lugar, para definir una función con un dominio en particular, lo que hacemos es lo siguiente. Es usar la función que se llama función en GeoGebra. Entonces, voy a definir f de x igual a 5 por x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la función que teníamos hoy, pero no tengo la restricción de dominio. Entonces, ¿cómo hago para restringir el dominio de una función? Uso esta función que se llama función. Y fíjense que acá la GeoGebra me tira tres opciones. Función lista de números. ¿Sí? Esto sería definirla como pares ordenados. Función valor inicial, valor final, que es la que vamos a usar. Y una función con parámetros, que es lo que van a usar después más adelante cuando vean funciones paramétricas. En este caso vamos a usar la segunda opción que dice función valor inicial, valor final. Entonces, toco esta. ¿Cuál es la función que voy a tomar para esto? La función que se llama f de x. Entonces borro eso que dice función y pongo f. ¿Cuál es el valor inicial? O sea, ¿dónde arrancaba el intervalo del dominio? En 0. 0. Y valor final no tiene, entonces pongo inf, que significa infinito. Entonces, eso lo que va a hacer es definir una función con ese dominio, 0 infinito. Enter. Fíjense que
ahí me quedó la función f, que es esta función que usamos como intermedia para poder graficar la otra, que la voy a esconder tocando el circulito este, se va. Y la función g, que es la función 5x² solamente definida en este dominio, que es si x va entre 0 e infinito. O sea, si x es mayor que 0, mejor dicho. Y ahí me quedó la gráfica que coincide con esa gráfica fea que había hecho yo, pero ahí va, está como tiene que ser, ¿sí? Tengo esta función que es invertible. Y ahora, si ustedes quieren verificar si los ejercicios que hicieron están bien, pueden usar otra función de GeoGebra que se llama inversa. Entonces escriben inversa. Y acá van a aparecer tres funciones también. Inversa de una matriz, inversa de una función o inversa n de una función. En este caso, yo quiero inversa de una función. Toco ahí donde dice inversa función. Borro donde dice función. ¿Cómo se llama la función que quiero invertir? G de X. G de X. Puedo poner G de X o puedo poner G directamente. Enter. Y ahí ya me graficó la función inversa. ¿Sí? Se ve la función verde que es la inversa y la función roja que es la función f. Entonces, la voy a dejar en la escala que estaba porque ahí está medio... no se ve mucho. Bien. Entonces fíjense lo siguiente. Acá, donde está en la barra de álgebra, me aparece la ley de la función, que es raíz cuadrada de x sobre 5, que es exactamente lo mismo que nosotros habíamos hecho recién cuando hicimos este procedimiento de encontrar la función inversa. Entonces ustedes de esta manera pueden calcular funciones con GeoGebra, calcular funciones inversas sin hacer todo el procedimiento algebraico. Y aparte acá, el dominio de la función me lo va a mostrar de esta forma. Fíjense que me dice h de x, acá le puso nombre h, no le puso g a la menos 1, h de x es la inversa de g. La ley de la función es raíz cuadrada de x sobre 5 y la imagen de la función es esta. Es esto que está en el medio, que es la ley, o sea, g va entre 0 y infinito, que yo les dije que esto por comprensión no se puede escribir, pero digamos, esto que está acá a la derecha me está indicando cuál es el dominio de la función. Bien. Fíjense qué pasa con la gráfica. ¿Qué les parece que pasó con la gráfica? Ustedes tenían la roja, que era esa, ¿y qué le hizo la inversa? Es una gráfica parecida, pero ¿qué tiene de loco? O sea, si ustedes a partir de la línea roja tuvieran que dibujar la verde, ¿qué le harían? ¿Se les ocurre? Fíjense que esta curvatura es muy similar. Tiene una línea poner transversal al origen, digamos, simétrica. Ahí va. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Un nombre, pero no me acuerdo ahora. Exactamente, ahí voy con eso. Vamos a ver el otro ejemplo que habíamos hecho. No sé si lo tienen anotado ahí y me quieren ahorrar que vaya a la presentación. La función lineal que habíamos visto hoy para invertir. ¿Cuál era? F de x igual a... Bueno, voy hasta la función. Era 6x más 3. 6x más 3 creo que. Es 6x más 3. Es una función lineal que tiene esta gráfica que les estoy mostrando ahora. La recta azul sería. Bien, ¿cómo nos quedó la inversa de esa función? X menos 3 sobre 6. Eso, x menos 3 sobre 6. Fíjense que acá pasa algo parecido. La gráfica de esa recta azul es parecida a la de esta naranjita que quedó ahí. Tengo un poco de deficiencia de colores. No sé bien qué es, un color naranja o qué. Es parecida, pero tiene una especie de rotación. Que es lo mismo que nos pasaba con la cuadrática, fíjense. Tengo esa ahí, voy a sacar la azul. Tengo la roja esta que era la original con la verde. Y es parecida, pero están como invertidas, como si fuera una rotación. Bueno, en realidad lo que hay es una simetría axial. ¿Se acuerdan lo que era simetría axial cuando vimos funciones pares? Sería tomar un eje de simetría y cada punto es homólogo a otro punto con respecto a ese eje. O sea, acá tengo una simetría axial, pero con respecto a esta recta que les voy a dibujar ahora, que es la función identidad, que es igual a x. Esta línea que está en negra, que la voy a marcar ahora con puntos. Me voy a configuración.
estilo de trazo, le voy a poner línea así. Y le voy a poner un color más clarito. Ahí está. Bien, si ustedes se fijan con atención, la línea verde, la curva verde, es simétrica con respecto a esa curva roja, con respecto a esta recta que acabo de dibujar. Fíjense lo que pasa acá. ¿A qué me refiero con que es simétrica? Si ustedes agarran este pedacito rojo que les estoy señalando, ¿sí? Pintan con témpera esto, pliegan la hoja por la recta de color verde que está transparente, pliegan la hoja por ahí, se les va a dibujar la recta verde, ¿sí? Y lo mismo con este fragmento que está acá, con este pedazo de línea. Si ustedes dibujan esta verde y pliegan la línea, pliegan la hoja, el plano en este caso, por la línea verde, se les va a dibujar esta otra. O sea, tiene una simetría axial con respecto a la función identidad, a la función y igual a x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vemos eso gráficamente? También podemos decir que si yo dibujo una recta que sea perpendicular a esta, ¿sí? O sea, una recta perpendicular 90 grados con respecto a esa que les acabo de dibujar. ¿Sí? O sea, acá tengo 90 grados y acá tengo 90 grados. Este segmento que voy a dibujar ahora, es decir, el que va desde acá hasta acá, el segmento BC, va a tener exactamente la misma medida que el segmento DC. ¿Sí? O sea, para cualquier valor que yo tome de la línea roja, que es la función original, esta distancia va a ser igual a esta distancia. La distancia BC va a ser igual a la distancia CD. Y ese punto D va a caer justo en la función inversa. ¿Se entiende la interpretación gráfica? Sí. Este applet después se los voy a dejar. Se los voy a hacer un poco más prolijo y se los voy a dejar también para que lo puedan utilizar y puedan mover ustedes por su cuenta. Bien. Un segundito. Ya llegó. Bueno, entonces básicamente les decía, se me fue la presentación. Bien, les decía básicamente que la interpretación gráfica sería una línea que tiene simetría axial. No lo escribí, lo voy a escribir ahora. Es una simetría axial con respecto a la recta igual a x. ¿Sí? Bien. Hasta acá lo que vamos a ver de funciones inversas. En el aula virtual yo les voy a dejar una serie de problemas, ¿sí? Porque los ejercicios son similares a estos. Son ejercicios donde ustedes tienen que usar álgebra para encontrar la ley de funciones inversas, ejercicios donde ustedes tienen que graficar y ejercicios donde tienen que trabajar sobre los conjuntos, es decir, identificar cuáles son los conjuntos dominio, codominio de las funciones inversas. Esos tres tipos de ejercicios van a tener que hacerlos, pero en el aula les voy a dejar un par de problemas. O sea, vamos a aplicar estas funciones a problemas de la vida real y vamos a ver para qué sirven las funciones inversas. Y lo que van a tener que hacer también es trabajar un poco ustedes solos con esto que sigue ahora, que les voy a hacer solamente una introducción y después van a trabajar ustedes. Yo les voy a dejar después también un video. Y les debo el video de la semana pasada de Villa Actividad, que lo vimos en la clase, pero no les subí el video todavía. Me voy a GeoGebra directamente. Pero primero les voy a mostrar lo siguiente. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. ¿Qué pasa si yo agarro una función f de x que tiene una determinada gráfica? Voy a dibujar cualquier cosa, ¿eh? Vamos a suponer que tengo esta gráfica. ¿Es función esto? ¿O no es función? ¿Qué les parece? Si esas bajadas no son rectas, sí es función. Claro. Entonces,
a simple vista de función. Está medio complicado de ver. Sí. Tenés razón, está fea, está fea. Bueno, vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a agarrar otra curva. Esta que está acá. Esa es función. Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a agarrar una función f de x y le vamos a sumar algo. Le vamos a restar algo. Le vamos a multiplicar algo. Dividir. Le vamos a restar algo, le vamos a multiplicar algo y vamos a ver qué es lo que pasa con esa función, o sea, cómo cambia. Y también vamos a ver qué pasa si en el dominio, por ejemplo, le restamos algo o le sumamos algo. O si en el dominio, o sea, el valor que le ponemos en la entrada, le multiplicamos algo. Ese A que les estoy haciendo ahí es un real cualquiera. ¿Tá? Entonces, vamos a verlo directamente con la gráfica y ustedes me van a tratar de decir qué es lo que pasa. Y la semana que viene vamos a hablar sobre composición y bueno, ya después vamos a hacer un estudio detallado de funciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Me voy al GeoGebra. Voy a borrar todo esto. Ah, les dije que se le iba a pasar. Bueno, no importa, después la voy a vuelta. Vamos a hacer una función que sea el seno de x, que es esta que está acá. Sí, que es parecida a la que les dibujé hoy. Entonces fíjense lo que pasa. Voy a hacer un deslizador que se llame A. Y voy a hacer ahora que esta función, a f de x, le voy a sumar el valor A. ¿Qué pasa cuando ese A es positivo? Por ejemplo, si yo le sumo 1, le sumo 2, le sumo 3. ¿Qué hace la función? Se eleva. Se desplaza verticalmente hacia arriba. Va aumentando. Hacia abajo. Claro, se desplaza verticalmente y si yo le empiezo a restar, fíjate que ahí A es menos 2,4, o sea que la función f de x, al ser el seno de x menos 2,4, va a ser todo exactamente igual. Fíjense que no cambió la relación, no hizo esto, ni hizo esto tampoco, ni tampoco le estiré ni nada. O sea, la relación de toda la función se mantuvo, pero ¿qué pasó? Todo así como estaba, se fue para abajo. O todo así como estaba, se fue para arriba. O sea, la estoy desplazando para abajo, le estoy desplazando para arriba. O sea, eso pasa cuando yo agarro una función y a toda la función le sumo un valor o le resto un valor. ¿Sí? La desplazo verticalmente. Ahora, ¿qué va a pasar si yo agarro y le multiplico un valor? Digo, bueno, esta función por A. Fíjense lo que pasa. El valor primero va a ser un valor positivo. Cuando el A es igual a 1, ahí tengo la función original. Si ese valor empieza a aumentar, ¿qué pasa? Se amplía en un factor de A. Claro, exactamente. Sería como si yo le agarrara así la función y le hiciera esto. La estiro así, para arriba. ¿Sí? Y si ese valor está entre 0 y 1, entre 0 y 1 sería como estar dividiéndola por algo. Entonces fíjate, si la función original es así, que está entre 0 y 1, si es 0 me queda una constante ahí, chatita. Y si no, va a quedar más chica. O sea, es como hacerle esto, como aplastarla. ¿Sí? Eso pasa cuando yo divido la función. O sea, ahí la estoy multiplicando por 0,5. Es decir, la estoy dividiendo por 2. Porque estoy multiplicando por un medio. Si yo la divido por algo, o la multiplico entre algo que esté entre 0 y 1, lo que voy a hacer es que la voy a aplastar. ¿Sí? Y si ese valor es mayor que 1, la voy a estirar. Así. ¿Sí? No sé si están viendo la seña, pero bueno. Y también pasa que, bueno, le puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar y puedo decir en la función acá, donde dice x, en la entrada le voy a sumar un valor, le voy a sumar el a. Entonces fíjense lo que pasa. Cuando ese a es igual a 0, ahí tengo la función original. Esa es f de x más 0. ¿Sí? Fíjense lo que pasa cuando yo le sumo 1. ¿Qué hizo la función? O la sigo... Plaza hasta la izquierda. Eso, la desplazo horizontalmente. Y cuando ese valor es mayor, cuando ese valor es mayor que 0, se desplaza hacia la izquierda. Y cuando ese valor es menor que 0, se desplaza hacia la derecha. ¿Está? Entonces,
yo lo que hago al sumarle este valor o al restarle este valor a la entrada de la función al dominio, lo que va a pasar es que desplazo la función horizontalmente. Esto después vamos a analizarlo mejor cuando veamos las raíces. En las funciones polinómicas esto se ve bien clarito. Por el momento estas son las pistas que les voy a dar para hacer los problemas que vamos a hacer en la semana. Y vamos a tratar de ir trabajando. Son cortitos, serán 2 o 3 problemas. No les va a llevar más de 1 hora en total. Pero digamos, esto es lo que van a tener que hacer. Van a tener que trabajar con GeoGebra. O si no, lo pueden hacer en papel y lápiz, pero les va a llevar mucho tiempo por ahí de buscar valores y todo eso. Pero con GeoGebra se puede ver a través de deslizadores qué pasa cuando yo le sumo valores a las funciones, le resto, le multiplico o le divido valores a las funciones y al dominio de las funciones. ¿Sí? Bien, ¿duda hasta acá? No. Bueno. A ver. Voy a parar la grabación.